Bueno, buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, Javier, el buenos día días, de ¿cómo estás? hoy, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo les ha ido? Bueno, listo. Eh, Mi nombre es Alonso Ángel. Me encuentro estudiando la especialización en gerencia de riesgos y seguros. Soy consultor en seguridad privada, auditor interno BACS, ISO 9001. Y el día de hoy, en representación de HS Integrado, los quisimos invitar para que habláramos acerca de la incursión de la pequeña y la mediana empresa como operador económico autorizado. Quería darles también a usted la oportunidad de decirles que a lo largo de la presentación muy seguramente van a surgir dudas, inquietudes. No estoy viendo las manos levantadas, entonces les pido el favor de que inmediatamente vean el espacio, puedan hacer sus preguntas, inquietudes o sugerencias que tengan para que podamos hacer esto de una conversación más amena, más didáctica y en la cual todos interactuemos para que podamos aprender bien. Listo. Eh, no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna intervención antes de que iniciemos, para que podamos conocer bien cómo funciona el tema de operador económico autorizado, cómo lo vemos desde HSQ Integrados y cómo podríamos entrar a incursionar en esto que pareciera que es muy lejano, pero que realmente a nosotros nos parece que está muy cerca de las empresas y que muy posiblemente desde el alcance de cada una de las empresas podría llegar a aspirar a recibir esta certificación. Entonces, le deseo la palabra si alguno quiere manifestar su inquietud frente a lo que espera recibir de esta formación o de esta charla que vamos a tener el día de hoy. Ninguna. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar contándoles qué es el principio de la certificación OEA. ¿Qué es OEA? OEA es una certificación de seguridad voluntaria, es decir, por ahora no existe una norma en Colombia que obligue a las empresas a certificarse en esta norma, ¿cierto? No es una ley, es una certificación voluntaria que si bien es liderada por la DIAN, por una entidad pública, no es obligatoria hasta el momento. O sea, que las empresas que lo quieran hacer, lo pueden hacer, si no lo quieren hacer, no lo hacen, pero sí vamos a ver a lo largo de esta capacitación las implicaciones que puede tener el tenerla o el no tenerla. Listo. ¿Cómo se obtiene? Mediante el cumplimiento de unos requisitos de seguridad de la cadena de suministro internacional y que obviamente son solicitados por la DIAN y que los vamos a ver también en esta presentación. El segundo interrogante que nos planteamos, ¿qué es una cadena de suministro? Entonces, la norma que nos dice o que nos dice la DIAN, que la cadena de suministro de abastecimiento se define como un conjunto de procesos especializados en el flujo de bienes, de información y dinero, cuyo objeto final es la entrega de un producto, bien o servicio en un cliente optimizando las operaciones internacionales. Entonces, la seguridad, ¿qué significa? Es partir desde el lugar de origen o de donde se produce el producto hasta el consumidor final o hasta el país final donde va a ser consumido ese producto. Es cómo ese proceso impacta directamente esa seguridad de ese producto hasta que llega a feliz término en el país donde finalmente va a ser consumido. Ese es el tema de la seguridad en la cadena de suministro. ¿Quién crea la certificación OEA? La certificación OEA es una iniciativa internacional que está liderada por la Organización Mundial de Aduanas. O sea, no es una certificación que es exclusiva para Colombia ni para X o Y países. Y ahorita más adelante vamos a ver cuántos países en la actualidad pueden estar siendo certificados o ya están implementando esta iniciativa y cómo los ha venido impactando también. En Colombia la lidera la DIAN, ¿cierto? Aunque hay otros organismos y otras autoridades que intervienen en el proceso, que también lo vamos a ver, y es la DIAN la que entra directamente a realizar los controles y las certificaciones de las empresas. La norma que regula OEA en Colombia es el decreto 3568 del 2011.
del 2011. Listo. ¿Cuáles son las empresas que requieren certificarse como EA? Son las personas naturales o jurídicas, o sea, las personas también se pueden certificar en Colombia y las empresas se pueden certificar que siendo parte de esa cadena de suministro internacional realizan actividades reguladas por la legislación aduanera o son vigiladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte. ¿Qué significa eso? Todas las empresas que producen y comercializan productos a nivel internacional. Por el momento, esas son las empresas que está requiriendo la DIAN para que se certifiquen como operadores económicos autorizados o que estén vigiladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte o la Dirección General Marítima, que se llama la DIMAR, o la Aeronáutica Civil. Es decir, todos los que tengan que intervenir en el comercio internacional. En la actualidad se están certificando los importadores, que son las empresas que traen mercancías de otros países hacia Colombia, los que envían mercancía de Colombia hacia otros países, o sea, los exportadores, y las agencias de aduanas, que son esas empresas que se encargan de hacer el trámite de esas importaciones y exportaciones hacia los demás países y que intervienen directamente con las agencias de aduanas, que generalmente están ubicadas en las ciudades principales y en los puertos para facilitar las operaciones de las empresas que se dedican a realizar las importaciones o las exportaciones. No importa el tamaño de la empresa, puede ser pequeña, mediana o grande, la DIAN certifica el proceso siempre y cuando cumpla con todos los requisitos. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Bueno, me dicen que no hay nada en el chat, entonces seguimos. Listo. Vamos a hablar de los antecedentes de la OEA. ¿Quién me sabe decir qué sucedió en el año 2001? Algo que generó un efecto importante en el mundo que haya sido de bastante impacto. De pronto alguien que me ayude con eso. ¿Me repite por favor la pregunta? ¿Qué sucedió en el año 2001 que haya sido impactante para el mundo? Un evento importante. El libre comercio. Lo celebraron, realmente es una tragedia. Es un evento trágico que lo celebraron ahorita hace un mes, mejor dicho, este mes, hace 8 días. La caída de las Torres Gemelas. Ajá, la caída de las Torres Gemelas. En el 11 de septiembre del 2001 se presentó un evento que marcó la seguridad internacional. Todo el mundo decía que los Estados Unidos era intocable. Estados Unidos se metía a cualquier país, pero nadie se metía a Estados Unidos. Nadie tocaba la seguridad del Pentágono. El Pentágono era intocable. Todo el mundo decía, los cacaos en la seguridad, o las personas que trabajamos en seguridad, decíamos que, o pensábamos que el Pentágono era la máxima expresión de seguridad, y como todos pudimos observar, el 11 de septiembre, además de que derribaron las Torres Gemelas, también aterrizaron un avión en el Pentágono. Y entonces esto marcó un hito en la seguridad mundial, y de ahí, entonces, a partir de noviembre de ese año, los Estados Unidos implementa el programa CITIPAT, que se convierte como en un referente internacional para que se adopten programas en la seguridad en la cadena de suministro. ¿Qué pasaba hasta ese año? Hasta el año 2001 no significaba que las empresas y que los estados no gestionaran los riesgos, sino que los gestionaban cada uno a su antojo, a su amaño, o como lo consideraban, ¿cierto? Y no se conversaban con los demás países entre los controles, sino que la carga se movía a nivel internacional con los controles que cada empresa o que cada estado determinaba, pero estos controles no se conversaban entre los países y por eso habían brechas que generaban inseguridad. Entonces, a raíz de ese evento del 11 de septiembre, los Estados Unidos crea el CITIPAT y procede a generar ese referente, o sea, a generar esa iniciativa para que las demás naciones entonces miren como una necesidad, digámoslo así, como generar una estrategia a nivel global para que se garantice la seguridad en la cadena de suministro. Entonces, el primer inicio es el CITIPAT en los Estados Unidos, en el año 2001. En el año 2005, entonces ya entra la Organización Mundial de Aduanas, que obviamente ya los agrupaba, pero que no tenía establecido un marco de referencia, y aprueba por unanimidad una representación de 166 países, es decir, de los
todos los países que existen en el mundo, ya 166 países dicen, vea, generemos un marco normativo que nos permita a nosotros tomar decisiones y acciones en conjunto, y se denomina el marco SAFE, por sus siglas en inglés, y que posteriormente fue modificado, pero de ahí, en el año 2005, ya había una norma de referencia. Entonces ya los países empezaban a consultar ahí, las aduanas de los países, y a decir, ¿cómo voy a organizando esto para empezar a conversar con esos sistemas o con ese sistema de seguridad de los Estados Unidos o de la Unión Europea o de Asia para poder hacer negocios y garantizar la seguridad en la cadena de suministro? Ya en el 2007 la Organización Mundial vuelve y actualiza el marco SAFE y aprueba la figura de operador económico autorizado. Entonces ya le dice a los estados, vea, este es el operador económico autorizado. Las empresas suyas que vayan a importar o a exportar deben de cumplir con estos requisitos, y usted debe garantizar mediante esta metodología que se cumpla, y usted lo va a poder certificar y nosotros lo vamos a aceptar. O sea, ¿qué significa esto? Que va a haber una cooperación entre los estados para que pueda generar una mayor cohesión y una mayor seguridad en la cadena de suministro. Ya en el año 2008 la Unión Europea implementa el programa OEA también, y se une. Entonces, asimismo, ya entra Colombia a través de la DIAN y se suscribe con la intención de adhesión al marco normativo, y en septiembre de 2011 ya se empieza a aplicar el operador económico autorizado en nuestros países. ¿Con quién empiezan? Especialmente empezaron con 4 o 5 empresas que exportaban alimentos, y entonces ese es el primer nicho de mercado que intervino la DIAN, los exportadores. Bueno, pero entonces hablando ya de cómo se normatizó eso, el marco SAFE, que este es un librito más o menos como el libro gordo de Petete, algo así como de unas 1500 páginas aproximadamente, pero que realmente se basa en 3 pilares. El pilar aduana-aduana, que le permitía o que permite definir cómo se van a realizar las acciones entre las aduanas, y yo ahorita les voy a explicar un poquito más. El pilar aduana-empresa, que es el relacionamiento entre la aduana de ese país y las empresas del interior de ese país que van a importar o exportar, y el pilar aduana, otros organismos, que son las entidades públicas o gubernamentales que también intervienen en la cadena de suministro y que tienen que estar alineados con la DIAN para que se cumplan los requisitos. Por favor, me indican si tienen alguna inquietud o seguimos. Yo tengo una. Si uno tiene, por decir, una empresa, uno podría solicitar a ser parte de la cadena de suministro, o uno ya tendría que ser parte de la cadena de suministro. Hay unos requisitos de tiempo, ya los vamos a ver en el tiempo. O sea, para poder requerir la certificación como operador económico autorizado, hay que tener unos tiempos, hay que cumplir unos requisitos. En tiempo es que la empresa tenga ya mínimo 3 años de operación en el comercio exterior. Lo vamos a ver a lo largo. Espera un segundo. Buenos días. No sé si me pueda repetir qué significa OEA, que no le escuché. ¿Están escuchando? ¿Sí? OEA es operador económico autorizado. Muchas gracias. Bueno, listo. Operador económico autorizado. Es decir, es un operador que facilita la operación y que está autorizado por la autoridad aduanera. ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ok, listo. Entonces, mire, el pilar aduana tiene estos 11 principios que se deben garantizar para poder que entre las aduanas, digamos así, haya un entendimiento. Los vamos a leer aquí rápidamente, porque obviamente profundizar en esto ya requiere pues de mucho más tiempo y de análisis, pero realmente son los siguientes, que es la gestión integrada en la cadena logística, que es lo que les explicaba ahorita. Es decir, ya entre las aduanas de cada país, se va a hacer una gestión integrada. Es decir, lo que hagan estos países, el país de origen va a ser el mismo procedimiento que va a realizar el país de destino. Entonces, se integra esa misma gestión, o sea, no va a ser diferente y no va a menoscabar la posibilidad del riesgo, ¿cierto?
La segunda es la facilidad para inspeccionar la carga. Es decir, si se inspecciona en un país, en el país de origen, el país de destino le da la credibilidad y ya no te va a inspeccionar. ¿Qué pasaba antes? Inspeccionaba el país de origen, entonces llegaba el contenedor al puerto, lo abrían, los agentes de aduana sacaban la carga, la manipulaban, generaban averías, generaban deterioro. Luego llegaba al país de destino, volvía y corría el mismo procedimiento porque las aduanas no se comunicaban entre sí. Entonces llegaban y más si salía, por ejemplo, carga de Colombia, que todos sabemos el riesgo de contaminación con narcóticos que existe en Colombia. Entonces llegaba un contenedor a Europa y prácticamente lo descargaban para inspeccionarlo y lo volvían a cargar. Entonces el resultado de esto generaba que cuando ya les llegaba el producto final al cliente, no llegaban las condiciones en que realmente el cliente esperaba recibirlas o como habían sido despachadas y como el que la vendió esperaba que le llegara a su cliente. Entonces eso generaba muchos problemas y eso generaba o incidía en que las empresas decidieran no comprarle, por ejemplo, a los colombianos. No, es que si yo le compro a los colombianos esa carga me la van a inspeccionar 2, 3 veces y esa mercancía aquí va a llegar supremamente deteriorada. Entonces eso afectaba mucho las negociaciones entre los países. Entonces con esta facultad de inspeccionar la carga una sola vez, que incluso podría ser en las instalaciones del generador, facilitaban mucho este tema y facilitó el comercio internacional. El tercer punto, que es la aplicación de tecnología moderna en la inspección de equipos, entonces ya listo, ya los puertos dijeron, no, ya no vamos a hacer inspecciones invasivas, vamos a hacer inspecciones, vamos a comprar tecnología de punta y compraron escáner que le permiten inspeccionar un contenedor de 40 pies sin ningún inconveniente y determinar si van armas, dineros o personas o narcóticos o cualquier otro elemento diferente al que se debe transportar en la carga. El cuarto es la utilización de sistemas de análisis de riesgos informados. Entonces ya se realizan análisis de riesgos de los clientes. Al certificarnos como operador económico autorizado, la DIAN y las aduanas de los países realizan el análisis de riesgo de esa empresa y lo categorizan, permitiendo perfilar la carga en el momento en que se haga una operación. Dependiendo del nivel de criticidad, es el nivel de inspección o de control de la autoridad aduanera en cualquiera de los países. El quinto punto es la identificación de cargas o contenedores de alto riesgo, es decir, desde el origen, la empresa, la aduana identifica qué contenedor puede ser de alto riesgo y alerta a la aduana de destino. A la aduana de destino, por favor, si se corta, me hablan porque no los estoy viendo. Entonces, al alertarlo, ya se hacen unos controles diferentes para evitar que se afecte la seguridad en la cadena de suministro. El sexto es información electrónica previa, es decir, la información está totalmente digitalizada. La aduana, antes de que el contenedor arribe a puerto, ya sabe qué viene, de dónde viene, qué controles le hicieron, cómo se lo hicieron, si es fiable, no es confiable, y si el contenedor hay que perfilarlo por el riesgo que representa para el país. Entonces, no significa que ya no se va a hacer ningún control. Si se perfila como riesgoso, muy seguramente en el puerto de destino sí lo van a inspeccionar. El séptimo es mecanismos de comunicación. Entonces ya establecen mecanismos de comunicación entre aduanas, que uno de los factores que más impactaba eso y que generaba la imposibilidad de comunicación entre las aduanas era el idioma. Entonces generan sistemas multidiomas que permiten a las aduanas relacionarse independientemente del idioma, conocer la información detallada en el idioma del país de destino o de origen, donde, o sea, que el que vaya a leer esa información no tenga el impedimento del entendimiento del idioma para relacionarse entre los países, porque generalmente ese era uno de los impedimentos de mayor calibre que tenía la DIAN, y era, por ejemplo, con los chinos o con los países asiáticos, era un problema bastante difícil para la DIAN y para las autoridades. El octavo punto es la evaluación del rendimiento. Entonces ya establecen mecanismos de medición, indicadores que permiten conocer qué tan seguro, cómo se realizaron esas operaciones a nivel internacional, qué afectaciones tuvieron, cuántas de esas operaciones pudieron haber sido contaminadas o generaron alguna materialización de un riesgo internacional. Entonces ya empezaron a medirse, pero a nivel internacional, y poder determinar el nivel de criticidad de cada país. La evaluación de seguridad,
que es la garantía que tiene cada país de que esa agencia de aduanas va a garantizar la evaluación de la seguridad de cada uno de sus asociados o de sus empresas certificadas. La integridad de los funcionarios, que es un tema supremamente crucial, garantizar que las aduanas, esos usuarios, esos funcionarios que realizan esas operaciones sean íntegros, que hayan unos mecanismos para medir cómo están haciendo ellos el trabajo, porque anteriormente, no, y todavía puede suceder, esos funcionarios de los puertos y de las aduanas en algún momento generan riesgo por la posibilidad de corrupción. Entonces, aquí establece este pilar cómo se debe garantizar que esos funcionarios sean íntegros. Y por último, las inspecciones de cargas destinadas al exterior. Entonces, cómo se debe garantizar esa inspección antes, durante y después de que llegan a los orígenes y los destinos. Para las empresas, que este es el que más nos importa a nosotros, existen 6 principios fundamentales, que ya es entre la aduana y la empresa. Es decir, entonces a partir de eso empezamos con el principio de asociación. Entonces aquí la norma nos dice cómo es esa asociación, cómo se va a integrar la aduana con la empresa, cuál va a ser esa comunicación y cómo se va a garantizar esa cooperación entre la aduana y la empresa. El segundo principio es la seguridad. ¿Bajo qué parámetros? Esto nos indica bajo qué parámetros la seguridad de la empresa va a estar alineada con el proceso aduanero. Entonces ya no va a ser que anteriormente sucedía que las empresas por sí solas definían, no, yo voy a poner vigilancia, yo le voy a poner unas cámaras, yo voy a hacer estas gestiones en seguridad de mi cadena de suministro para que no me contaminen la carga o para poder tener una trazabilidad. Ya no, ya la DIAN nos dice cómo lo debemos hacer, qué debemos garantizar y ya nosotros determinamos qué recursos debemos invertir en esa seguridad para poder cumplir con lo que nos pide la norma, para que podamos ser certificados y que nos mantengamos en el tiempo. Asimismo, la autorización, ya una vez se cumplen esos requisitos, ¿cómo se autoriza? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué metodología se utiliza para hacer ese seguimiento y ese control? También la tecnología como mecanismo habilitador del proceso. Es decir, que no utilicemos tanto papel, sino que tengamos sistemas de gestión o sistemas ERPs que nos permitan hacer trazabilidad a la carga o a la producción que se tenga. Es importante que eso se garantice y lo pide la norma también que lo mantengamos. El quinto punto es la comunicación, la garantía de esa comunicación permanente y cómo se va a manejar ese relacionamiento entre la DIAN y la empresa que está certificada como operador económico autorizado. Y el último punto o el último principio entre el pilar aduana-empresa, que es la facilitación. Es decir, cómo nos va a facilitar a nosotros o qué nos va a facilitar a nosotros el ser certificados como un operador económico autorizado. No sé si tienen alguna duda o inquietud hasta el momento. No hay preguntas en el chat. Bueno, en el pilar aduana, otros organismos que son como la DIMAR, la policía, básicamente lo que habla son temas de cooperación y la armonización de procesos. ¿Qué sucedía antes? Las entidades en Colombia, cada una iba como por su ladito. No había esa cooperación. No había esa cooperación entre esas autoridades y esto generaba muchas brechas y muchos retrasos. Por ejemplo, entre la DIAN y el INVIMA, entre la DIAN y el ICA, entre la DIAN y la Policía Antinarcóticos. Habían ciertos celos, digamos así, profesionales o había ciertas barreras que eran muy difíciles de sanear, que generaban muchos inconvenientes y que generalmente afectaban era quién, al que quería hacer una actividad de importación o exportación, porque esas brechas generaban, vaya pida permiso a la policía, vaya pida permiso al ICA, vaya pida el permiso al INVIMA, venga acá. Entonces de aquí a que pasaba eso, podían pasar tranquilamente 30, 40 días para poder hacer una actividad de importación o exportación. Entonces, ¿qué garantiza este pilar aduana a otros organismos? Que haya una cooperación, que hayan sistemas de información que garanticen la trazabilidad y que tanto la DIAN, la Policía Antinarcóticos, la Policía Fiscal y Aduanera, la DIMAR, todas las autoridades que tienen que ver ahí, el INVIMA, el ICA,
puedan acceder a la información y puedan dar los vistos buenos con un tiempo mucho menor, una cooperación mucho más rápida que garantice que entonces esas operaciones sean más fluidas, porque entonces esto generaba mucho malestar, especialmente en las empresas que pretendían hacer estas operaciones. Listo. ¿Cuáles son las autoridades de control? Como les decía al principio, la DIAN es el ente rector o el encargado de garantizar la certificación como operador económico autorizado. Pero en esta también interviene la Policía Antinarcóticos y la Policía Fiscal y Aduanera. Me gustaría también, para que fuera un poco más activo esto, hacerles algunas preguntas, y una de ellas es, ¿ustedes saben identificar cuál es la diferencia entre policía antinarcóticos, o quién sabe identificar la diferencia entre policía antinarcóticos y policía fiscal y aduanera? Les voy preguntando, ¿qué? Los llamo. Sandra, ¿qué piensas tú cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿No está? Bueno. La diferencia entre la policía fiscal, aduanera y antinarcóticos es que la policía antinarcóticos se encarga de todo el tema de la prevención del tráfico de drogas y estupefacientes. Y la policía fiscal y aduanera, además de ser agentes de policía, son policía nacional, cumple funciones de agente DIAN. Y estas personas intervienen directamente en la fiscalización de la carga, no importa su origen, no importa su estilo, ellos son los que intervienen en las inspecciones de contenedores, controles portuarios y aeroportuarios. Entonces tienen unas funciones principales, además de ser agentes de policía, como agentes DIAN. También interviene en esto el Instituto de Vigilancias y Medicamentos del INVIMA, que ya en tema de medicamentos y alimentos, como bien lo indica ahí, el Instituto Agropecuario ICA, que ya interviene entre las importaciones y exportaciones de animales o especies vegetales, y la Dirección General Marítima DIMAR. Listo, aquí pues nos explicaba básicamente cuál es la función de la Dirección de Impuestos y Aduanas, lo que les decía ahorita de la Policía Antinarcóticos y la diferencia entre la Policía Fiscal Aduanera, que el antinarcótico es la lucha al tráfico de estupefacientes y otras infracciones, y la Policía Fiscal y Aduanera, que es la protección del orden económico del país. Entonces garantiza que ese recaudo de dinero, ese ingreso de mercancía se haga legal y que el gobierno pueda acceder a los recursos que por el orden de las actividades tiene derecho en temas de impuestos. El INVIMA, que ya en el tema de la gestión de las exportaciones, es gestionar los requisitos sanitarios para garantizar que lo que vaya a salir a mercados abiertos sea producto sano, que cumpla con los requisitos de salubridad. Entonces, eso es lo que garantiza el INVIMA. Y en las importaciones, que lo que ingrese al país también cuente con ese visto bueno y que cumpla con esos registros sanitarios y permisos de notificación sanitaria de alimentos, para poder garantizar que lo que nos están trayendo no nos va a generar un virus como el que tenemos hoy día, o una enfermedad a futuro porque no tenía ningún control o porque la procedencia generó alguna contaminación. El ICA, por su parte, entonces se encarga, como les decía ahorita, el tema de control de importación, exportaciones y de tránsito nacional de especies animales y vegetales, para garantizar que, por ejemplo, los animalitos que entran al país, que también entran o salen, estén en buenas condiciones de salud, que no tengan ninguna enfermedad que pueda generar a los animales que están en Colombia o que puedan mutar y afectar la salud de las personas. Y por último, la Dirección Marítima, que entonces ya la encarga de ejecutar la política de gobierno en materia de seguridad navegable en los puertos, y garantizando la protección de la vida humana en el mar, o la promoción de las actividades marítimas y el desarrollo científico de la nación. Es decir, todo lo que tenga que ver con el tema marítimo lo controla la DIMAR. Ahora, vamos a adentrarnos mejor en el proceso de certificación, que es lo más importante, digamos, aquí esta charla, y es el tema de cómo es el proceso para garantizar. Realmente tiene 6 pasos. Parecieran que son sencillos, pero sí son de mucho trabajo. El primero es la designación de un responsable OEA.
El responsable OEA debe ser designado por la empresa, es decir, la empresa que pretenda certificarse como operador económico autorizado debe definir una persona que se va a garantizar y va a ser el representante ante la DIAN de esta certificación. Entonces, esta designación no es una persona que vaya a ser exclusiva para ese efecto, pero sí debe ser el responsable. Ya el segundo punto es la socialización e identificación del impacto en la empresa. Una vez se designa el responsable, se empieza a aterrizar esa idea de cómo vamos a hacer el proceso para certificarnos como operador económico autorizado. Entonces debemos empezar a socializar a todas las áreas de interés, a nuestros asociados de negocios que son clientes y proveedores, de que nos vamos a certificar como operadores económicos, para determinar cómo va a impactar a la empresa, porque esto va a generar la necesidad de inversión de recursos, de tiempo de las personas, de generar incluso cargos adicionales para poder empezar a generar esos controles. Ya después de esto, entonces pasamos a hacer el autodiagnóstico, que ahorita les voy a mostrar un formato de autodiagnóstico que nos va a permitir saber cómo estamos. O sea, frente a los requisitos que nos pide la norma para certificarnos, ¿cuál es el estado actual de nuestra empresa? Para poder definir cómo arrancamos, qué tenemos que hacer, y eso va a estar en cabeza del responsable OEA. Listo. Ya después de que se hace eso, entonces ya identificamos a los asociados de negocio. ¿Qué son los asociados de negocio? Los asociados de negocio son los proveedores y clientes que nosotros tenemos para poder realizar la actividad comercial que nosotros realizamos. Voy a poner un ejemplo. Una empresa que produce zapatos y exporta zapatos, entonces tiene el asociado de negocio proveedor, el que le suministra los hilos, los cueros, los materiales para las suelas, qué sé yo, no conozco ese tipo de negocio, simplemente es un ejemplo. Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar a identificar esos asociados de negocio, y la identificación que implica conocer cómo hacen ellos esas operaciones también, cómo controlan ellos a sus proveedores. Esto es una cadena. Asimismo, con nuestros clientes, listo, entonces ya también voy a conocer a mi cliente. ¿Será que mi cliente también cumple la seguridad en la cadena de suministro? Entonces, obliga a que generemos una matriz de clientes y de proveedores o de asociados de negocio que nos permita determinar el nivel de criticidad de cada uno de ellos. Después de que ya tenemos toda la información recolectada, entonces empieza el quinto punto, que es el cierre de brechas para el cumplimiento de requisitos. Es decir, ya tenemos el autodiagnóstico y sabemos cómo estamos. Identificamos a los aliados de negocio, ahora nos toca cerrar brechas. Por ejemplo, en seguridad. Es que mis instalaciones no cuentan con cámaras de seguridad, no cuentan con sistemas electrónicos, no cuentan con controles de acceso. Es que yo no controlo la entrada de visitantes y de empleados. Entonces ya empiezo a cerrar esas brechas. Entonces ahí es donde está la inversión, digámoslo así, que tiene que hacer la empresa para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos, ¿cierto? Y por último, ya cuando ya se subsanan y se cierran todas esas brechas, se hace la presentación ante la autoridad aduanera, en este caso ante la DIAN en Colombia, y ya ellos determinan si se cumple. Si no se cumple, entonces la DIAN nos va a dar un plazo para nosotros cumplir y poderla volver a presentar. ¿Quiénes son los próximos? Ahorita, como les explicaba al principio, las empresas que están siendo certificadas como operador económico autorizado son las empresas importadoras, exportadoras y agencias de aduana. Próximamente, de hecho, pues ya conozco el borrador de los requisitos para los transportadores de carga terrestres y ferroviarios. También vienen los operadores de las zonas francas y las zonas portuarias. No sé si alguien de pronto tiene conocimiento de qué es una zona franca, y de pronto si tienen alguna inquietud me lo van diciendo. Las zonas francas son sitios dispersos por el país, hay varias en Colombia, donde se realizan actividades aduaneras, algunas simplemente de modificación de la materia prima para llevarla en tránsito a otro país, otras para nacionalizar la carga. Es decir, la carga cuando llega al puerto no se nacionaliza, sino que llega a esa zona franca, ahí sí se nacionaliza, se pagan los impuestos y se puede distribuir en el país. Posteriormente van a requerir los depósitos habilitados, es decir, donde llega la mercancía de los clientes, los agentes de carga, que son las empresas como conexas a las agencias de aduana. Las agencias de aduana son las que se encargan de hacer toda la tramitología legal, documental,
de las importaciones y las exportaciones, es decir, que los BLs, que toda la documentación se cumpla y se tramite ante las autoridades aduaneras, y los agentes de carga son los que se encargan ya de recibir y de hacer la distribución nacional de la mercancía, entonces ya también los van a requerir. Y por último van a requerir a los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes y transportadores aéreos, es decir, todas las empresas que mueven algún tipo de producto o que realizan alguna actividad de transporte de carga internacional de manera aérea. Para certificarse como operador económico autorizado, se han definido por la Organización Mundial de Aduanas 11 pilares, que los vamos a ver de mejor manera en el siguiente slide. Acá está, que es el análisis y administración del riesgo, que para los exportadores tiene 12, para los exportadores e importadores tiene 12 requisitos, y para las agencias de aduana tiene 13, y que lo valida la DIAN y la Policía Nacional. ¿Qué significa eso? Y lo vamos a ver ahorita más adelante cuando revisemos o miremos un ejemplo de el autodiagnóstico. Que para el análisis y administración de riesgos, la DIAN nos va a requerir 12 o nos va a generar 12 requisitos si somos exportadores o importadores, y si somos una agencia de aduana 13, y que lo valida la DIAN y la policía. Que para el requisito de asociado de negocios también tenemos unos requisitos. Para las empresas exportadoras son 2, para los importadores 3, y para las agencias de aduana también 3, y lo valida casi. Y así, cada uno de los requisitos. La seguridad del contenedor también tiene un número de requisitos, los controles de acceso físico, que son los controles que las empresas tienen que garantizar para que esas personas que entren y salgan, para que esos vehículos que entren y salen de las empresas tengan unos controles y garanticemos una seguridad en esa cadena de suministro. También el tema de seguridad del personal. Entonces, todos sabemos que en Colombia no existía una norma antes que nos dijera cómo se debe hacer el proceso de selección y contratación y retiro de los colaboradores. Entonces, aquí nos dice cómo se debe hacer esa selección de esas personas que vamos a contratar, especialmente para los cargos críticos, y asimismo cómo los procesamos durante el tiempo que esas personas permanecen en las empresas, y cuando se retienen, qué controles debemos hacer para garantizar que ese relacionamiento con ese trabajador, con ese colaborador, no genere ningún riesgo en la seguridad de la cadena de suministro. Asimismo, la seguridad de los procesos. Entonces, ya aquí nos pone una serie de requisitos, tanto para el exportador, importador y la agencia de aduanas, para que garanticemos que los procesos se hagan de manera segura, para garantizar que, obviamente, que no hayan daños, contaminaciones, o que no hayan, especialmente el tema de las conspiraciones internas que se presentan muy comúnmente en las empresas para facilitar temas de tráfico de drogas o cosas así que afectan también la seguridad. El séptimo requisito, que es seguridad física, también tiene una serie de requisitos bastante importantes y que lo valida la Policía Nacional, y es cómo deben de ser las instalaciones. Ahorita les hablaba, tiene cámaras de seguridad, tiene un circuito cerrado de televisión, tiene controles de acceso digitales, tiene alarmas, tiene vigilancia privada. Ese tipo de requisitos los exige la norma para poder garantizar y certificar a las empresas como operador económico autorizado. El octavo requisito, que es seguridad en la tecnología de la información. Entonces, ya cómo garantizamos nosotros que esa información que nosotros recibimos de nuestros asociados de negocio y de toda la trazabilidad con las autoridades no llegue a ser obtenida por personas que puedan utilizarla en contra de la misma empresa. Entonces, qué mecanismos, qué antivirus, qué controles tenemos, cómo controlamos a los trabajadores que utilizan equipos de cómputo, que manejan información de la empresa, para evitar que esa información sea sustraída de manera ilegal y que sea utilizada en contra nuestra o en contra de las operaciones. El noveno requisito, que es el entrenamiento en seguridad y la conciencia de amenazas. Entonces, aquí ya interviene a las personas que van a participar en esta cadena de suministro, pero además a todas las empresas, a las personas de la empresa, para generar esa conciencia, esa necesidad de que todos tenemos que aportar un granito de arena, porque realmente se coincidió bajo la norma SAFE que realmente se necesita que todos los colaboradores, que los empleados de la empresa, todos no importa el nivel, puede ser la persona que hace el aseo,
esté enfocada en garantizar la seguridad de la cadena de suministro. Todas las personas tienen que garantizar eso. Existen otros dos requisitos adicionales que son la seguridad fitosanitaria y zoosanitaria, que es por el ICA, que solamente es para las empresas que en algún momento vayan a importar o exportar alimentos, que ya sería con el INVIMA, y con el ICA si van a importar animales o plantas. En total, para los exportadores son 100 requisitos. O sea, es difícil garantizar todos esos requisitos. Tienen mucho trabajo porque cumplir 100 requisitos para certificarnos en esta norma no es fácil, hay que trabajarlo. Para el importador ya es un poquito menos, son 67, pues si no van a adquirir la certificación fitosanitaria o zoosanitaria, y son 67 y 77 en el evento en que vayan a hacerlo de esta forma. Y para las agencias de aduanas son 66. Para las empresas exportadoras son 70 si no son 70 requisitos si no van a certificar, si no se van a certificar como fitosanitaria, zoosanitaria o sanitaria. Y estas son las 4 categorías que en la actualidad está entregando la OEA, que son la seguridad y facilitación, que son para las empresas que importan cualquier tipo de producto que no tenga nada que ver con el INVIMA y con el ICA. La seguridad y facilitación sanitaria ICA, facilitación sanitaria ICA e INVIMA, que ya es por si vas a importar o exportar animales, plantas o alimentos, o sea, los 3. Solamente es de la seguridad y facilitación sanitaria EICA, que es simplemente ya si vas a importar o exportar animales o plantas, y seguridad y facilitación sanitaria INVIMA si solamente vas a importar o exportar alimentos. Se pueden obtener estas 2 certificaciones con INVIMA e ICA, pero realmente es necesario que se presente y se solicite así. No facilita o no permite la ODIAN que una empresa que esté certificada con una de las normas realice actividades de la otra. Es decir, si vos estás solamente certificado en seguridad y facilitación, no vas a poder importar o exportar animales o alimentos. Entonces, si vas a hacer ese tipo de actividad, tienes que certificarte en cualquiera de o sea, cumplir los requisitos para que te certifiquen en INVIMA o en ICA. ¿Cuál es el impacto en las empresas? Que esto es lo que más llama la atención y lo que más motiva a las organizaciones a que se busquen la necesidad o busquen el acercamiento con la DIAN para garantizar esa certificación. Primero, que se alinean los procesos. En las empresas es muy común que cada una de las áreas y los procesos estén por un lado, cada uno compra unos controles diferentes, y esta norma ya le permite a la empresa establecer unos procesos misionales muy estandarizados. Entonces, digamos así, como que esa cooperación entre las mismas áreas de las empresas facilitan toda la trazabilidad y permiten que se desarrollen las actividades garantizando la seguridad en la cadena. Asimismo, genera ya una cultura al interior del sistema, o sea, todas las personas empiezan a girar o a pensar en la seguridad en la cadena y genera ese tipo de cultura que facilita mucho las operaciones. Además, la capacidad para evaluar los riesgos. Ya muchas de las empresas no tenían esa capacidad, no medían los riesgos, pensaban que todo le podía pasar a las demás empresas, pero que a uno no, pero cuando ya los impactan, empiezan a medir los riesgos. Entonces, a partir del nivel de cada una de las áreas, empiezan a adoptar medidas y herramientas para garantizar la seguridad en la cadena de suministro. Entonces, cada área empieza a determinar, a identificar sus riesgos y establecer los controles para que podamos entonces garantizar esa seguridad. Asimismo, también el tema de los colaboradores empoderados. Ya empezamos a tener colaboradores que empiezan a entender la importancia de garantizar esa seguridad para que la empresa se dinamice, para que venda más, para que pueda impactar más de mayor manera a las demás, en la seguridad en la cadena de suministro. Entonces, esta certificación impacta muy positivamente a los colaboradores cuando los hacemos empoderar. Entonces, aquí ya empieza la estrategia de la empresa de cómo hacer que esos colaboradores se empoderen y nos ayuden en esta certificación, porque requiere del trabajo de cada uno de los participantes. Bueno, asimismo, la empresa avanza en corredores blindados. Entonces ya, como les explicaba al principio,
ya no se tiene ese temor de que yo voy a exportar o a exportar una mercancía y que me va a llegar al destino de mi cliente en unas condiciones que quizás no es las que yo le quería entregar, sino que la mercancía ya va a avanzar por un corredor donde la trazabilidad que se tiene de la mercancía va a garantizar que llegue al destino en las condiciones deseadas. ¿Por qué? Porque fue inspeccionada por una autoridad competente, porque la autoridad del país de destino ya conoce bien cómo se hizo esa trazabilidad y no me va a generar una afectación, demoras en la entrega, retención del contenedor en el puerto para inspección. Todas esas cosas que afectaban en gran manera a las empresas exportadoras anteriormente. Siguiente, incrementa la agilidad y la resolución de problemas con las autoridades OEA. Lo que les explico ahorita, que se demoraban hasta un mes para solucionar una situación de una exportación o alguna queja o alguna novedad. El certificarse en esta norma le facilita mucho. ¿Por qué? Porque la autoridad que te está certificando, sea la DIAN, el INVIMA o el ICA, te van a asignar un oficial de operaciones y vas a tener ese canal de comunicación directo con esta autoridad para que te faciliten esas acciones, la solución de ese problema que tenés. Entonces, el certificarse en esa norma te va a facilitar mucho la comunicación, que es uno de los principales problemas que se tiene para importar y exportar, que es esa posibilidad de acceder a las autoridades que a veces son muy lejanas para las empresas y que afectan mucho las actividades de importación y exportación. Y por último, el reconocimiento internacional de oportunidades comerciales. Entonces, mire, ya el certificarse como operador económico autorizado le abre las puertas a nivel internacional a la empresa. El estar incluido en bases de datos, donde ya otros te van a poder observar y van a saber que vos puedes prestarle un servicio y que ese servicio que le vas a prestar está certificado por una agencia de aduanas, es impactante para las organizaciones y le puede incidir en el crecimiento de una manera brutal. El solicitar la autorización es hacer todo el trabajo que yo les había contado ahorita, el hacer toda esa actividad, ese tejemaneje de cumplir cada uno de los requisitos. Hasta ahí la DIAN te entrega la autorización, pero hay que mantenerla en el tiempo. Esa certificación te la entregan por 2 años, pero no significa que eso es un documento que lo vamos a coger, lo vamos a publicar, lo vamos a enmarcar, o lo vamos a engavetar y ya, estoy certificado como operador económico autorizado. Ya me relajo, ya no sigo cumpliendo los requisitos, ya no tengo nada que hacer, ya porque ya estoy certificado, y no es así. Eso hay que mantenerlo, eso es un tema de mantenimiento, porque como si bien la empresa va a posicionar una persona responsable del sistema y la autoridad te va a asignar un oficial de operaciones, ese oficial de operaciones, la función. ¿Me estás escuchando? Ok, listo. Entonces, ese oficial de operaciones es el que va a garantizar que esta empresa, como operador económico autorizado, cumpla durante todo el tiempo, durante esos 2 años, esos requisitos y que no vaya a generar un inconveniente en la seguridad de la cadena de suministro. ¿Cierto? O sea, eso no es una norma que indique que si la empresa se certifica o no, ya nunca más se la van a quitar. Se la pueden quitar en cualquier momento si incumple los requisitos o si genera alguna situación que afecte la seguridad en la cadena de suministro. La revalidación, como les decía ahorita, se hace cada 2 años y depende de algunos factores. ¿Cuáles son las condiciones para solicitarla? Entonces, primero, que eso es supremamente importante. Son 13 puntos, pero es importante que lo revisemos cada uno. Primero, que esté domiciliado en Colombia y acreditar la representación. De hecho, pues me paro un momentico. Va a responder mucho como la primera pregunta que me hicieron y es, ¿cuáles son los requisitos acá? Mire, estar domiciliado, representación legal en el país. Es decir, no puede ser que es que yo tenga una empresa en Venezuela, entonces voy a solicitar en Colombia la certificación, o la tengo en Ecuador, entonces voy a solicitar en Colombia. Tiene que estar domiciliada y acreditada en país. En caso de personas que ya sean empresas extranjeras, aquí ya lo dice claramente la norma, tiene que tener 3 años debidamente establecida en Colombia. Es decir, que 3 años después de que esta empresa se posesione en Colombia, puede requerirle a la DIAN
que lo habilite como operador económico autorizado. Antes no, lo va a habilitar porque para la DIAN podría ser considerado como sospechoso de alguna actividad ilícita. Tercero, estar inscrito como usuario aduanero en el registro único tributario, o sea, su RUT, usted ante el RUT tiene que estar inscrito como usuario aduanero. O sea, es decir, si usted no está inscrito en esta actividad, entonces la DIAN no lo va a catalogar como una empresa certificable como operador económico autorizado. El cuarto es una trayectoria efectiva de al menos 3 años en el desarrollo de la actividad social, la cual usted va a realizar. Esta es la que me permite responder la pregunta que hicieron. O sea, yo no puedo constituir una empresa hoy en Colombia y a los 6 meses ir a decirle a la DIAN, venga, certifíqueme como operador económico autorizado, porque no lo voy a conseguir. Mínimo tengo que tener 3 años de haber estado posicionado en Colombia o haber creado la empresa para poderle solicitar por lo menos a la DIAN que venga y me revise y me certifique como operador económico autorizado. El quinto es contar ya con autorizaciones y registros de habilitaciones, es decir, que su empresa esté legalmente constituida, que cuente con todos los permisos de todas las autoridades que sean necesarios para poder producir ese producto que quieres exportar o para poder comercializar ese producto que quieres importar. Entonces, no te va a certificar la DIAN si usted no tiene una licencia de funcionamiento, si no es una empresa legalmente constituida o si no es una persona natural que realmente no le genere ningún riesgo a la DIAN. El sexto ya es obtener una calificación favorable por la DIAN en las verificaciones realizadas en el sistema de administración de riesgos. Entonces, la DIAN te hace ese análisis de riesgos y determina que usted es una empresa o que tu empresa es una empresa que no le genera riesgos, que cumple con los requisitos necesarios, entonces te entregan la certificación. El séptimo, no haber sido objeto de sanciones impuestas mediante acto administrativo durante 2 años anteriores. O sea, si te han sancionado por la DIAN, por no pago de impuestos, por tu contrabando, por alguna situación 2 años anteriores, no vas a poder obtener la certificación. Si te han sancionado y ya han pasado los 2 años, la empresa puede aspirar a certificarse como operador económico autorizado. El octavo punto ya es estar al día o tener acuerdos de pago vigentes con las obligaciones con la DIAN. Si le debes plata de impuestos, si tienes algún inconveniente con la DIAN, si te han sancionado y no has pagado o no tienes por lo menos un acuerdo de pago y que esté vigente, no lo van a certificar como operador económico autorizado. Entonces es importante que se tenga esto al día. Luego estar al día también con acuerdos de pagos por deudas relativas con las otras autoridades, es decir, si le debes al ICA, si le debes al INVIMA y no estás al día o no tienes un acuerdo de pago vigente, tampoco te van a autorizar. Listo. El 10º punto es que la empresa, sus socios o accionistas no hayan sido sancionados por o tengan alguna condena por alguna situación de comisión de un delito de carácter internacional. Por ejemplo, que la empresa o sus socios o sus accionistas o sus representantes legales no hayan sido condenados por tráfico de drogas, por contrabando, por tráfico de armas o por temas de terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva. Si han sido condenados, no te van, por lo menos antes de 5 años, no te lo van a certificar. Además, que los socios y los accionistas no hayan participado en ninguna empresa que haya sido sancionada durante los 5 años anteriores a la solicitud. Es decir, si la empresa, no sé si ustedes han oído mencionar la famosa lista Clinton, si esa empresa estuvo incluida en la lista Clinton, en la lista de la Unión Europea, en los últimos 5 años y fue sancionada, no la van a certificar. Entonces es importante que hagan un análisis muy claro de todos estos requisitos. La condición número 2 es no haber sido sancionado con cancelación de la habilitación. Es decir, si ya le han entregado la certificación durante como mínimo 5 años y la perdiste porque incumpliste los requisitos, tienen que pasar 5 años para que la DIAN vuelva a considerar la posibilidad de certificarte como un operador autorizado.
Por eso es lo importante de que si se certifica una empresa como operador económico autorizado, mantenga los requisitos, porque en este caso, el que le quiten esa certificación como operador económico autorizado por incumplimiento de requisitos, le genera una pena muy importante, que son 5 años que no va a poder generar y que no va a poder participar como operador económico autorizado. Por último, ya demostrar la solvencia financiera en los 3 últimos años, es decir, tiene que tener capital, tiene que garantizar que las operaciones que va a realizar realmente están apalancadas por un buen capital, de acuerdo a lo que indica pues el decreto 3568 del 2011, que es el que se indica cómo se debe garantizar el operador económico autorizado en Colombia. Y ya por último, hay unas condiciones que también se deben cumplir para realizar la certificación fitosanitaria o la facilitación sanitaria, que no es no haber sido objeto de sanciones impuestas por el ICA o por el INVIMA, que estar al día con los pagos con esas autoridades y no haber sido objeto de sanciones sanitarias por algún incumplimiento que se hayan presentado en temas de calidad, de control higiénico, técnico, locativo, por parte de estas autoridades. Para hacer el proceso de revalidación, ya como les explicaba, el operador económico autorizado es un acto que le da la posibilidad a la empresa de certificarse por 2 años, que hay que mantenerlo. No, vuelvo y le reitero, no es un certificado que se pueda colgar y ya simplemente ya me certifiqué y relajémonos, o que lo voy a engavetar y ya relajémonos. Es un certificado, es un proceso que tiene que ser vivo, que se tiene que seguir viviendo en la organización, en las empresas, y que por ende amerita pues una intervención importante y permanente de los interesados. Entonces, para certificar para recertificarte una vez pasan 2 años, ¿qué hay que hacer? Primero, se debe hacer una verificación documental. Entonces, ya el encargado o el designado por la empresa para el mantenimiento del sistema, en conjunto con el oficial de operaciones que te asigne la autoridad, revisan el cumplimiento documental. Una vez se determina que sí se cumple, entonces se pasa el informe de revalidación. Esto lo hace el oficial de operaciones asignado por la autoridad junto con el encargado del sistema. Se conserva la constancia y se autoriza. Pero ¿qué pasa si no? Si el oficial de operaciones identifica o la DIAN identifica que no se cumple, entonces se pasa el informe, ellos nos devuelven el informe con el incumplimiento, indicando qué acciones debemos hacer. Nos dan un plazo de 10 días para subsanar, para cumplir esas acciones requeridas. Vuelven y revisan. Si se cumple, entonces se conserva la autorización y se revalida por otros 2 años, pero si no, inmediatamente la DIAN nos retira o nos hace la cancelación provisional de la certificación hasta que se cumpla con los requisitos y se subsana. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Bueno, ¿cuáles son los beneficios para las organizaciones? Importante, lo primero, los beneficios son intransferibles y solo aplican para el NID específico que recibió la autorización. ¿Qué significa esto? A veces las empresas o las personas crean empresas con diferentes NID, ¿cierto? Las organizaciones dicen, no, yo tengo la empresa Pepito Pérez SAS con NID tal, o Pepito Pérez Agudelo SAS, y entonces yo, porque como esta certificación me la dieron para la primera, entonces yo puedo hacer operaciones con la segunda bajo este certificado. Grave error, y eso es uno de los motivos por los cuales la DIAN puede retirarle la certificación a una empresa. Los beneficios son intransferibles, solamente aplican bajo el NID específico que recibió la autorización. No podemos nosotros hacer ninguna operación bajo un NID diferente amparado bajo y certificarlo bajo ese amparo. No lo vamos a obtener y nos pueden sancionar por ello. El segundo son los beneficios operacionales, no exactamente eximen a la empresa o implica el incumplimiento de algún otro requisito. O sea, antes todo lo contrario, el beneficio obtenido nos obliga a mantener el cumplimiento de todos esos requisitos para que podamos mantenernos certificados. Entonces, importante, es ahí donde les dicen, no, eso no es engavetarlo, eso no es colgarlo y ya.
ese sistema tiene que ser un sistema vivo, se tiene que garantizar la cooperación, que los sistemas de vigilancia, de seguridad estén vigentes, que estén permanentes, que se logre durante todo el tiempo demostrar la trazabilidad de la producción, de las actividades de transporte, de exportación. Todo eso se tiene que garantizar, no implica pues en ningún momento que el certificarnos en esta norma ya nos exima de cumplir ningún requisito, o sea, antes todo lo contrario, más exigentes son con nosotros. El tercero es los beneficios son entregados según la categoría y los usuarios de control, es decir, si nos entregan la certificación inicial, no nos permite hacer actividades fitosanitarias o el INVIMA. Tenemos que buscar la que realmente necesitamos para la organización. No puede ser que pretendamos, mediante una norma, una certificación, hacer una actividad que no está autorizada, porque también nos pueden retirar la certificación. Un momento, por favor. Me está yendo como una voz. Bueno. Ahora, ¿cuáles son en sí los beneficios? Entonces, primero, el reconocimiento como un operador seguro, confiable en la cadena de suministro a nivel internacional, con el alcance de todas las empresas que quieran contratar con nosotros a nivel internacional. Ahora, cada una de las autoridades involucradas asigna una oficial de operaciones. Entonces, si usted se va a certificar como operador económico autorizado en seguridad y facilitación, entonces la DIAN te asigna un operador. Pero si te vas a certificar en INVIMA o en ICA, también estas autoridades te facilitan un oficial de operaciones para que te acompañe en ese proceso y te haga seguimiento. Entonces vas a tener ese relacionamiento directo con esa autoridad a través de ese oficial de operaciones. Tercero, contará con participación en el Congreso para los operadores económicos autorizados. Entonces, esto, en pocas palabras, implica la posibilidad de nuevos negocios, es decir, la posibilidad de acceder a mercados, de encontrarse en un congreso con muchas personas, con muchas empresas que pueden llegar a ser clientes y que al verte como operador económico autorizado, muy seguramente van a querer contratar si necesitan ese servicio o ese producto contigo. Entonces, eso es uno de los beneficios más importantes para las empresas que se certifican como OEA. Lo otro es el tema de las participaciones en las capacitaciones OEA. La DIAN empieza y la policía empiezan a intervenir de manera directa en la formación de todas las áreas de las empresas para garantizar que se genere esa cultura al interior de las empresas. Y esas capacitaciones son bastante importantes, muy interesantes y facilitan mucho que las personas que van a participar en la seguridad de la cadena de suministro se formen en esta área y ayuden a conseguir los objetivos. El quinto beneficio es el disminución de número de reconocimientos e inspecciones, lo que les decía ahorita, ya con la inspección que se haga en el origen, que incluso puede ser en las instalaciones de la empresa, dependiendo del tipo de producto que se vaya a exportar, entonces certifica para que llegue al destino sin que se haga otra verificación de la mercancía en otro puerto. El sexto objetivo, que es la utilización de procedimientos especiales ya más simplificados para el desarrollo de las diligencias de reconocimiento e inspección. Entonces ya no son tan estrictos los controles porque saben que nosotros hemos garantizado esas actividades antes de realizar la contenerización de la carga. Entonces, esto nos permite a nosotros que las autoridades no nos hagan tantos controles, sino que simplifiquen estas inspecciones. El séptimo, que es ya la utilización de canales y mecanismos especiales para realizar las operaciones de comercio que se surtan por las autoridades de control. Entonces, ya vamos a tener ese relacionamiento directo con estas autoridades para que esos controles que nos hagan sea directamente con las empresas y no a través de los puertos. Es decir, que nos hagan unos controles que nosotros no vamos a conocer, que nos den la posibilidad de participar en esos controles y que no vayan a generar alguna afectación colateral o algún daño que se pueda presentar por esas inspecciones o esos controles que hacen las autoridades.
Y por el octavo, que es la actuación directa de exportadores e importadores como declarantes ante la DIAN en los regímenes de importación, exportación y tránsito. Entonces ya entramos directamente a declararle a la DIAN y no a través de intermediarios, que como son las agencias de aduanas. Le va a permitir a la empresa incluso no utilizar las agencias de aduanas si no lo necesita, sino que de una vez directamente podemos hacer la gestión con la DIAN. El reconocimiento de mercancías en los términos señalados por la legislación aduanera es cuando actúen como declarantes así lo requieran, que tiene mucho que ver con lo otro. La DIAN ya te reconoce y te certifica sin la necesidad de la intermediación de un agente de aduanas. Reducción del monto de garantías globales. Entonces la DIAN nos requiere a nosotros para importar o exportar algunas garantías que son en pesos o en dólares. Entonces eso ya nos va a certificarnos en esta norma, nos va a permitir que esos montos sean menores, es decir, la empresa va a tener que invertir en pólizas menos dinero para poder garantizar el cumplimiento de los requisitos que nos exige la DIAN. Entonces ya nos baja, digamos así, como el nivel de criticidad y nos exige amparos o garantías más bajas, que por ende entonces le ayudan a bajar costos a las empresas. Autorización para llevar a cabo la inspección de mercancías, objeto de exportación ordenadas por ellos en las instalaciones del exportador, lo que les decía ahorita. Ya nos permite que la misma DIAN nos inspeccione en las instalaciones de la empresa que va a generar el transporte, que va a generar la mercancía, para que no lo tenga que abrir en el puerto, que es donde más se presentan averías o daños de la mercancía, especialmente cuando son mercancías refrigeradas, que tienen que garantizar una cadena de frío. Entonces la revisan en el puerto, le hacen la inspección en la planta del generador, para que ya no la tengan que abrir en el puerto o que no se tenga que inspeccionar aleatoriamente para que no se vaya a generar un daño de esa mercancía. El número 12 nos indica que los exportadores podrán presentar la solicitud de autorización de embarque global con cargas parciales, es decir, puede ser que si vas a generar varios despachos de muchos contenedores, entonces vas a poder solicitar que te embarquen mercancía que vaya llegando a los puertos y no esperar a que se consolide. Y esto disminuye más los tiempos que permanecen los contenedores en los puertos o en los tránsitos, por el tema de garantizar que esa mercancía llegue a las instalaciones del cliente final en el país de destino en buenas condiciones. Como 13, ya los usuarios autorizados pueden consolidar el pago de tributos aduaneros. Entonces ya no tiene que ir a cada autoridad, a la DIAN, al ICA, al INVIMA, a pagarle lo que le corresponde a cada entidad, sino que de una vez consolida y les paga a todos directamente. Para las operaciones de exportación, siempre que el puerto o aeropuerto o paso fronterizo cuente con las herramientas tecnológicas, porque eso pues también depende de los recursos de cada país, se realizará inspección no intrusiva, que eso es un tema supremamente importante. En los puertos de Colombia aún se están implementando, hay países que ya tienen mucho avance con ese tema, con los famosos escáneres que nos permiten inspeccionar contenedores de 40 pies en muy poco tiempo y con una claridad muy suficiente que permite determinar si la mercancía está contaminada o no. Entonces, dependiendo pues de que se cuente con esos requisitos o con esos recursos, se puede garantizar eso. De lo contrario, la inspección sí podrá ser invasiva. El quinto, la inclusión de la autorización como operador económico autorizado en una base de datos que se llama BUSE, que le permite que, como les decía ahorita, que todas las empresas a nivel mundial que quieran contratar o que requieran ese tipo de servicios puedan acceder y saber que nosotros podemos venderles o prestarles ese servicio. Y ya por último, ya el tema de los beneficios de la categoría de seguridad de facilitación sanitaria, que es el INVIMA o el ICA. Entonces, ¿qué le facilita? Que para los exportadores, la autorización para llevar a cabo la inspección de mercancías objeto del ICA en el depósito habilitado o en las instalaciones del cliente. Cuando hubiere lugar, lo pueden ir a inspeccionar. Disminución del número de inspecciones físicas, entonces ya no te van a hacer toda operación que vayas a realizar, todo contenedor que vayas
a despachar, te lo van a inspeccionar, sino que como ya está certificado, lo van a poder hacer de manera aleatoria. Como tercero, disminución del número de inspecciones físicas para operaciones de exportación. Y como cuarto, la inspección de mercancías sujeto a importación ordenada por INVIMA en las instalaciones del exportador. O sea, ya no te van a abrir ese contenedor en el puerto que estás importando, sino que lo van a hacer antes de que salga del lugar de origen. Por último, les quería contar el tema del autodiagnóstico. Me va a salir un momentico de acá para mostrarles un ejemplo de cómo se hace el autodiagnóstico o en qué consiste el autodiagnóstico. Este es el formato establecido por la DIAN y por las autoridades que certifican como operador económico autorizado, donde el cual se debe diligenciar. Este trabajo lo debe de hacer el encargado de la implementación del sistema por parte de la empresa, como por ende tiene los 11 requisitos mínimos. Cada uno de los requisitos aquí ya le permite identificar en detalle cuáles son los que se tienen que cumplir. La segunda página es la introducción de cuál es el objetivo de la autoevaluación. Aquí en la tercera página nos pide los datos en el formato DIAN de la empresa que se va a presentar como operador económico autorizado, las condiciones previas, que son unos requisitos antes de hacer el autodiagnóstico. Es lo que les decía ahorita, el estar domiciliado, de certificar que efectivamente ya llevemos 3 años como sociedad. Esto lo debe hacer en el autodiagnóstico. Ya sigue el tema de la verificación de la administración de riesgo. Entonces aquí ya nos empieza a decir, si tiene un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministros. Tiene que demostrar cada uno de los objetivos. Entonces hace una descripción breve, se hace una autoevaluación. Esta autoevaluación tiene que ser muy detallada y muy clara por parte de la persona que va a hacer la autoevaluación, para poder determinar realmente el nivel en que se encuentra la empresa y poder tomar las acciones que nos permitan que cuando generemos ese requerimiento a la DIAN, realmente surta efecto y que no nos rechace, ¿no? Que si nos generan algún rechazo, sean asuntos que se puedan subsanar, porque como bien les expliqué al principio, nos dan solo 10 días, y en 10 días hay veces es posible que no logremos subsanar una situación o un requisito que genere alguna acción bastante larga o que genere mucho tiempo de dedicación. ¿Cómo se autoevalúa? Si cumple, si no cumple o si está en proceso. Son estos 3 factores que indica el formato de autoevaluación. Pero posteriormente nos pide la autoevaluación de los requisitos de asociado de negocio, que son nuestros clientes y nuestros proveedores, como les explicaba ahorita en un principio. El cuarto es la seguridad del contenedor. Entonces aquí ya hablamos de inspecciones de contenedores. ¿Qué mecanismos utilizamos nosotros para inspeccionar? ¿Qué debemos inspeccionar? ¿Cómo debemos garantizar eso? ¿Qué elementos debemos utilizar para inspección y para hacer esa trazabilidad de esos contenedores una vez son levantados de los patios hasta que se realice el llenado, la contenerización en las instalaciones del generador? El tercer, ya luego ya nos pasa a tener el tema de los requisitos. Aquí nos está diciendo cómo se debe inspeccionar el contenedor, el remolque y el vehículo. ¿Qué requisitos debemos garantizar para que se cumpla esta actividad? El cuarto, que ya son los controles de acceso físico, es aquí, en este es donde generalmente las empresas que van a incursionar y que son pequeñas deben invertir como más, o que me pareció a mí que las empresas impacta un poquito más el tema de costos, es el tema de seguridad de acceso físico, porque a veces sí amerita incluso intervenciones físicas de las instalaciones para poder garantizar que se cumpla como con los requerimientos. Entonces es importante que se revise pues cada uno de los requisitos para poder garantizar que se cumpla con estos 7 puntos que se tienen que garantizar acá. Luego, la seguridad del personal. Entonces aquí está el requerimiento, como les contaba, también de todos los procedimientos de selección, de mantenimiento de los empleados, o sea, el control de los empleados mientras que se mantengan en la empresa, e incluso del retiro, de cómo garantizamos nosotros ese control de la persona una vez se retira de la empresa. La seguridad de los procesos. Entonces, cómo se determinan
cómo se identifican primero los riesgos en los procesos No, y ese cómo se controlan no y qué está. acciones se toman desde la empresa para garantizar que esos procesos no vayan a afectar la seguridad en la cadena de suministro. Porque Luego, eso el tema de la seguridad física, es decir, todas las qué condiciones de seguridad física, la empresa de vigilancia, si cuenta con barreras perimetrales, si cuenta con instalaciones seguras, si las instalaciones no facilitan que se pueda presentar, si los procesos cuentan con sistemas de monitoreo, de grabación, de CCTV, que permita garantizar esa trazabilidad en la cadena de suministro. Y el octavo punto, que es ya la identificación, la seguridad tecnológica. Aquí entra a revisarnos qué sistemas, qué antivirus, qué controles tenemos nosotros para evitar que la información sea hurtada o hackeada. Entonces es importante que también se garantice eso y se autoevalúe muy bien. El entrenamiento de seguridad, la capacitación de las personas, especialmente estas personas que van a intervenir en el proceso de la seguridad de la cadena de suministro. La seguridad fitosanitaria y sanitaria, que son el 10 y el 11, que ya son para las empresas que van a importar, como ya muchas veces les he reiterado, alimentos, animales o plantas. Este es el formato de autodiagnóstico. Una vez este se diligencie, nos va a permitir aquí obtener una valoración, identificar que le va a permitir a la autoridad identificar, primero al encargado del sistema, tomar las acciones que sean necesarias para poder subsanar. Vuelve y se corre este proceso una vez ya se ha subsanado para determinar que sí se cumple, y ya este es el documento que se le tiene que entregar a la DIAN. La DIAN viene con el oficial de operaciones, valida que efectivamente lo que nosotros le dijimos acá, o con las autoridades que tenga que venir, sí, con el INVIMA, con el ICA, verifica que lo que nosotros tenemos acá realmente sí se cumple y nos entregan o no la certificación. Básicamente ese era el tema que les queríamos contar el día de hoy. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, inquietud, sugerencia. Yo sé que este es un tema bastante ladrilludo, es un tema que tiene mucho de ancho y de largo, que de todas maneras para las empresas incursionar en esto genera algunos requisitos, la necesidad también de invertir recursos importantes. Hay veces estos recursos no se cuentan, pero es importante que se sepa que el certificarse como operador económico autorizado, si bien por el momento es voluntario, a futuro muy seguramente podría llegar a ser una ley que obligue a las empresas a cumplir con todo esto, y que si se puede ganar terreno en la implementación de algunas estrategias para mejorar y también para podernos hacer más visibles como empresas ante otras organizaciones, entonces se haga de manera oportuna y que se inicie en el menor tiempo posible, para que podamos cumplir con todo esto y certificarnos, especialmente porque esto le facilita a las empresas entrar en otros negocios, crecer. Las empresas que se han certificado en esta norma, aquí les voy a mostrar, ya sí, les voy a mostrar las empresas que están certificadas en Colombia. Apenas hay 395 empresas certificadas en Colombia. En Colombia existen aproximadamente 460.000 empresas, solo 395, pareciera que son poquitas, pero realmente el trabajo que ha hecho la DIAN y las autoridades de control son importantes. Entonces, estas 395 empresas ya están certificadas y son pues como la guía que tienen las demás empresas para poderse certificar. Generalmente son empresas grandes o empresas pequeñas, que son generalmente las agencias de aduanas, que no son muy grandes, pero realmente sí es importante que validemos y analicemos ese tema. Me dicen que por aquí hay una pregunta en el chat, lo voy a leer y miramos. La pregunta la hace Alejandra Icapié, dice, ¿qué metodología de riesgos es la RAM o puede usarse la GTC 45? La metodología que se utilice para la valoración del riesgo es no es necesario que se haga cualquiera de esos. Simplemente hay una metodología que dice la DIAN que se va a hacer es la valoración de riesgos,
determinando la probabilidad, el impacto y la consecuencia de la materialización del riesgo. Entonces, la metodología que se utilice simplemente debe estar basada en identificar los riesgos y establecer los controles para minimizar que ese riesgo se materialice. O sea, la norma no exige como tal que sea una de estas dos metodologías. Puede utilizarse la GTC 45, no hay ningún problema. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Perdón, Marta, estamos bien, no te escucho bien. Los requisitos que debe cumplir para la certificación los da la DIAN, ¿cierto? Sí, es correcto, lo que les estaba mostrando acá en el autodiagnóstico. Aquí están cada uno de los requisitos. Los requisitos son estos 11. Okay. Listo, o sea, análisis de administración, aquí está cada uno de los que se tienen que cumplir. Básicamente, en la matriz de autodiagnóstico están cada uno de los requisitos que se tienen que cumplir. Ok, muchas gracias. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Javier, ¿ahí me escuchan bien? Sí, señor. Buenos días, mi nombre es Oscar Cano. Yo tengo una inquietud con respecto a las empresas de transporte. De pronto quedé un poquito perdido en el tema. Las empresas de transporte de carga a nivel nacional, ¿podemos acceder directamente a la certificación o simplemente como actores de la cadena tenemos que cumplir con una serie de requisitos que sirven de base a la empresa exportadora o importadora que se certifica? Bueno, hay varias cosas y gracias por la pregunta. Mira, hasta el momento solamente está el borrador del requerimiento que va a hacer la DIAN para las empresas transportadoras. De hecho, pues yo en la actualidad trabajo como jefe de seguridad en una empresa transportadora. Ya el borrador está. En cualquier momento va a salir el decreto en firme. Una vez salga el decreto en firme, ya la empresa transportadora debe presentarse ante la DIAN para que se certifique. En estos momentos, ¿cuáles son las obligaciones de las empresas transportadoras? Es con los que ya están certificados y es como asociado de negocio garantizar que está cumpliendo con los requisitos de seguridad para que no afecte a ese generador de carga, ¿cierto? En estos momentos es solamente eso. Yo no sé si vos de pronto tenés clientes que son importadores o exportadores, me imagino que sí, pero entonces, ¿qué garantizas? Mediante el establecimiento de un acuerdo entre ese generador y tu empresa, estás cumpliendo. Y si está certificado VAX, entonces muy seguramente la DIAN lo va a valorar. De lo contrario, ¿qué tiene que hacer ese generador de carga? Te tiene que hacer una visita como asociado de negocio crítico y verificar que estés cumpliendo con los requisitos. Y si no estarías cumpliendo los requisitos o la empresa de transporte no cumple con los requisitos mínimos, entonces incluso podría verse abocada a tener la necesidad de cambiar de ese operador de empresa por una empresa que realmente sí esté cumpliendo eso. En estos momentos, las empresas de transporte no han sido requeridas, o sea, no existe el documento DIAN o el decreto DIAN que diga las empresas de transporte ya se pueden certificar. Una vez salga en firme, ya obviamente las empresas de transporte que lo quieran hacer, porque como ya lo he dicho, no es obligatorio, van a empezar a ir, yo me hago certificar. ¿Qué va a ser lo que va a suceder ahí en ese caso? Es que obviamente las empresas que estén certificadas como operador económico autorizado van a querer contratar con las empresas de transporte o con las demás empresas de transporte o los otros que requiera la DIAN en su momento que estén certificados DIAN. Pasa algo así como cuando salió el boom del VAX, ¿cierto? Que si una empresa generadora de carga se certificaba VAX, contrataba puros proveedores VAX, ¿cierto? Entonces, eso va sucediendo, eso es una cadena, pero por el momento es eso. No sé si con eso respondí tu pregunta o si te generé alguna otra inquietud. Sí, no, muchas gracias, mucha claridad. Ok. No sé, ¿alguna otra pregunta, inquietud, sugerencia? Bueno, recordarles que cualquier situación que requieran de parte nuestra, HSQ Integrados, frente al tema de la certificación de esta norma, el tema de la autoevaluación,
cualquier situación que nosotros los podamos apoyar, les podamos guiar frente al tema del cumplimiento de esta norma y los requisitos que ustedes tengan, estaremos dispuestos a ayudarlos. Ahí está Silvia Carolina Ruiz, y en el chat está el correo, ahí es una encuesta que ella nos está pidiendo que por favor también diligenciamos. Les agradecemos a las personas que participaron en diligenciar esa encuesta para que podamos también tener en cuenta a las personas. Esta capacitación muy seguramente la vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo acercamientos frente a esta norma porque, o hasta frente a este proceso, porque no es una norma sino un proceso, para facilitarle a las empresas, porque hay mucho desconocimiento en el mercado de qué es esto, la gente se asusta, pero me parece que el operador económico autorizado es más bien una oportunidad muy buena para las empresas. El operador económico autorizado le va a permitir mucho a las empresas crecer, el crecer. Obviamente hay que invertir un poco de dinero, aunque la certificación no tiene costo por parte de la DIAN, sí hay que invertir dinero en la estructuración del proceso, pero yo sé que con la implementación, con la certificación, vas a traer clientes que rápidamente te van a permitir garantizar esa certificación. Nos hacen otra pregunta aquí, Luis Alejandro. Dice que nos puede compartir el link del formulario nuevamente. Listo, entonces ya les vamos a compartir de nuevo el link. Agradecerles a todos la atención, espero que haya sido claro. Como les explicaba pues en un principio, este tema es de bastante ladrillo, de ahí es mucho tejemaneje, la norma técnica es muy de pronto a veces no es fácil de entender y de comprender. También para nosotros esto es nuevo y lo queremos implementar, lo estamos haciendo, nos estamos preparando muy bien para ello y les queremos decir a las empresas que con todo gusto estaremos dispuestos a atender los requerimientos que tengan, preguntas o inquietudes, para que podamos avanzar juntos con esto. No sé si hay alguna otra inquietud, ya Silvia les entregó la encuesta, les agradezco responderle. Bueno, listo, no siendo más, entonces les agradezco a todos la participación, que les vaya muy bien y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto, hasta luego. Muchísimas gracias, muy amable. Con gusto. Sí. Muchas gracias. Con gusto, Alejandro.